está pasando esto? Si yo oro, sirvo a Dios y procuro obedecerlo, ¿por qué la vida se me pone así tan difícil y tan complicada? Y yo no sé si usted alguna vez ha pensado, tal vez no lo ha dicho, porque de pronto hasta es una conclusión que nos avergüenza, pero en medio de la crisis hasta lo hemos pensado. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Porque hay un momento cuando usted y yo sabemos que estamos en la voluntad del Señor, sabemos que Dios nos habló y que estamos haciendo el propósito de Dios, pero a causa de las dificultades, como que viene el dardo del enemigo y pensamos que Dios como que anda bien lejos y que nosotros andamos así, que no sabemos para dónde. ¿Sí le ha pasado eso? Esta noche vamos a estudiar un tema al que le puse por título: Dios tiene cuidado de ti. Yo creo que ya ese título es un mensaje, ¿no? Dios tiene cuidado de ti. Así que vamos a estar ubicados en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 6. Y quiero empezar diciéndoles una verdad que usted ya sabe, pero que hoy la vamos a recordar. Los vientos, en primer lugar, los vientos contrarios son parte del camino. Eso nosotros no lo podemos evitar, hermanos. Los vientos contrarios son parte del camino. Ellos sencillamente forman parte de nuestro andar. Y quisiéramos que no estuvieran, que no aparecieran, pero ellos simplemente forman parte del camino. Y sí que es duro, hermanos, sí que es duro pretender avanzar cuando los vientos son contrarios. No solamente porque nos requiere más fuerza, nos demanda más fuerza, sino porque a veces pareciera que no avanzáramos a causa de las dificultades. Así que los vientos contrarios son parte del camino. En primer lugar, aunque estés haciendo la voluntad de Dios. Usted puede estar haciendo la voluntad del Señor y llega el problema. ¿O acaso no le ha pasado? Y saben, a veces uno está orando y sabe Dios que por su gracia está orando un poco más. A veces uno está estudiando la Biblia y sabe uno que la está estudiando un poco más. Y que de pronto usted está poniendo un grano más de esfuerzo para obedecer al Señor, cuando de pronto llegan problemas más grandes, con los cuales usted no había soñado ni los anhelaba. Simplemente llega el problema, llega la crisis. Y esto le pasó también a los discípulos. Así que vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 45. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el versículo 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es muy importante tener en cuenta cómo comienza ese versículo, porque lo primero que el versículo hace es traernos o unirnos al evento que acaba de pasar. Por eso dice, enseguida Jesús hizo lo siguiente. ¿Qué era entonces lo que Jesús había hecho? El versículo 32, aquí la Reina Valera tiene un subtítulo que dice alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los peces y los panes? Y multiplicó por lo menos a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, el Señor acaba de hacer un gran milagro. Y después de ese gran milagro, a la otra orilla del mar de Galilea, le habla entonces a sus discípulos y les dice, entran en la barca, vayan delante de mí y van a ir a un lugar que se llama Betsaida. Yo esta noche requiero de usted que esté muy atento a la lectura. Vayan a un lugar que se llama Betsaida, al otro lado del mar. Así que los discípulos comienzan un viaje en obediencia al Señor. Ellos están obedeciendo las palabras del Señor. El empezar ese viaje no fue una decisión de ellos. Luego hay cosas en la vida que uno comienza no por decisión propia, sino porque Dios nos está llevando a hacerlo. Así debe ser. Somos hijos de Dios, no somos dueños de nuestra vida.
Así que ellos comienzan el viaje y ellos van en la barca y acaban de ver uno de los grandes milagros en el ministerio de Jesús. El Señor ha hecho un gran milagro, alimentar a miles de personas, pero ahora el Señor Jesús se propone atravesar el mar y bendecir ahora a miles, porque en la otra orilla miles también van a ser impactados por el mensaje del Señor. Muchos van a ser sanados, otros van a ser liberados, otros van a recibir palabra del Señor. Ellos van a Betsaida. Es interesante que la palabra Betsaida significa casa de pesca. Simplemente se llamaba así, casa de pesca o Betsaida, porque al ser una población junto al mar de Galilea, su principal actividad económica era la pesca. Pero detrás de ese significado hay también una aplicación espiritual, porque Jesús va a ese lugar porque allí va a haber una gran pesca para el reino de Dios. Miles y miles van a ser alcanzados para Dios. Pero esa gran conquista en el otro lado implica superar los vientos contrarios en el mar de Galilea. Y aquí le quiero decir algo. Cuando usted quiere hacer la voluntad del Señor y Dios adelante está colocando algo grande, yo quiero decirle que en el camino se va a encontrar con vientos contrarios. Es más, los vientos contrarios en el camino son evidencia de que lo que hay adelante es bueno, porque lo barato no es bueno. Generalmente lo bueno es costoso. Amén. Ahora, el Señor hace algo muy importante y aquí aprendemos lo segundo que le quiero decir. La oración es una fortaleza, literal B. La oración es una fortaleza. Amor mío, literal B, ¿sí? La oración es una fortaleza. Leamos Marcos capítulo 6, versículo 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a orar. Por eso les digo que la oración es una fortaleza. Y resulta que el Señor aquí no solamente nos está dando ejemplo que debemos orar como Jesús lo hace, sino que quiero que vamos más allá y es observar en qué momento Jesús ora. El Señor Jesús acaba de hacer uno de los grandes milagros en su ministerio, pero y de ministrar multitudes. Es que el Señor Jesucristo es poderoso, no hay otro como Él. Acaba de ministrar a miles, de enseñar por horas, y cualquiera diría, no, pues una recostadita. Y el Señor se fue a orar. ¿Por qué Jesús se fue a orar? Porque Jesús estaba orando. Cuando Jesús oraba, le era revelado lo que estaba sucediendo, que los otros no veían. Por ejemplo, cuando Pedro va a negar a Jesús, Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ninguno de los discípulos sabía eso, porque eso estaba sucediéndose en el ámbito espiritual. Pero Jesús lo sabía porque Jesús estaba en comunión con el Padre. Cuando una persona tiene comunión con Dios, cuando una persona tiene sintonía con el cielo, esa persona sabe lo que está pasando. El Señor sabía que iban a atravesar el mar de Galilea y que se iban a encontrar con un gran obstáculo. Jesús sabía que al otro lado del mar de Galilea había una gran conquista, pero Jesús primero oró, porque antes de conquistar hay que orar. En la oración, en lo espiritual, se logra lo que en lo natural vamos luego a ver. Y lo que Jesús hace es primero orar. A través de la oración, nosotros ejercemos la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Cuando estamos orando, nosotros estamos avanzando. Así tal vez físicamente yo no lo vea. Renunciar a la oración, hermanos, es renunciar al equipamiento de Dios para que su pueblo logre victorias sobrenaturales. Y el Señor Jesús ora y nos enseña que la oración te capacita, la oración te equipa, la oración te hace fuerte
ante los obstáculos que en el camino van a aparecer. Cierto, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a abandonar la comunión con Dios, empezamos a abandonar la lectura de la palabra, como que los problemas se hacen más grandes. ¿Sí le ha pasado? Y pareciera como que las tentaciones se hacen más fuertes. ¿Le ha pasado? Y como que aquello que para nosotros era malo comienza a verse bueno. ¿Sí le ha pasado? Jamás le ha pasado. Usted es especial, hermano. Porque cuando nosotros empezamos a perder la comunión con el Señor, escúcheme, no es que los problemas se hagan más grandes, no es que las tentaciones se hagan más fuertes, es que nosotros nos hacemos más débiles. Porque la oración es el medio del Señor dado a su pueblo para ser como un canal a través del cual nos fortalecemos en Él. Y por eso la Biblia, ese versículo lo pudo haber omitido el Espíritu Santo, pero lo dejó allí para enseñarnos. Jesús se fue al monte a orar. Ahora quiero invitarlo a que leamos, por favor, Marcos 6, versículo 47 y solo la primera parte del 48. Versículo 47. Y al venir la noche, momento, detengámonos allí. El Señor Jesús acaba de hacer un gran milagro. El Señor Jesús despide la multitud. Gracias a Dios, este evento que está aquí en Marcos está también en Mateo y Lucas, lo que nos añade más detalles. El hecho es que el Señor despidió a la gente en la tarde y se fue al monte a orar, pero luego llegó la noche, o sea que transcurrieron algunas horas. Volvamos nuevamente al verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar, y él estaba en la tierra. Y él solo estaba en tierra, él estaba en la orilla. Esa barca estaba en la mitad del mar. Ellos han logrado navegar, pero al llegar a la mitad del mar les tomó horas. Ellos no llegaron a la otra orilla en 3 o 4 horas. Les tomó horas llegar a la mitad. Porque sí que es duro pretender avanzar sin Jesús. Es muy duro. Así nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo. Si no está Jesús, difícilmente se puede avanzar. Dice ahora el verso 48, la primera parte. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. En este caso en particular, si seguí leyendo, ahora lo vamos a hacer. En este caso en particular vemos que el viento empieza a soplar y precisamente es un viento contrario que impide el avance de la barca. Hermanos, al otro lado había una gran victoria, había una gran conquista. Ustedes recordarán también que el Evangelio de Marcos, capítulos atrás, nos narra que cuando ellos también iban a atravesar el mar, se levantó una gran tempestad, una gran tormenta, que fueron a despertar a Jesús. Esos son eventos diferentes. Sí, fueron a despertarlo porque él estaba durmiendo. Y el Señor les llamó la atención y les dijo: hombres de poca fe. Y él le habló a la tormenta, al mar, y dijo: calla, enmudece. Porque al otro lado había la gran liberación del endemoniado gadareno. O sea, siempre que adelante hay una gran victoria, generalmente hay un obstáculo que pasar. En este caso nos habla de que la adversidad eran los vientos contrarios. Cuando usted y yo nos proponemos dar un paso más allá, cuando usted y yo nos proponemos ir más allá, generalmente aparece un obstáculo. Eso nosotros no lo podemos evitar. Generalmente aparece. Y el asunto es, como lo estudiamos hace como 15 días, el problema no es el problema, sino cómo manejamos el problema. Algunos optan por huir, otros por murmurar, otros por enojarse, en fin. El asunto es cómo administramos el problema. El hecho es que a veces enfrentando esa dificultad, enfrentando ese obstáculo, que no sé cuánto tiempo pueda tomar,
aparece la fatiga. Dice que viéndoles remar con gran fatiga, con gran cansancio, aparece el desaliento. Y uno está luchando, hermanos, y uno sabe que está procurando hacer la voluntad del Señor, y hay dificultades, y uno como que empieza a desalentarse, empieza como a desanimarse, y empezamos a veces nosotros mismos a culparnos. Es mi culpa, y es que yo por qué no hice, y es que por qué yo no lo otro, y es que... El hecho es que apareció la fatiga, apareció el cansancio, el desaliento. Amados, orar no es necesariamente orar para sentir algo especial en el momento de oración. Claro que cuando estamos en comunión con el Señor, Él se manifiesta, Él nos ministra, pero es necesario orar porque también vamos a tener cosas adelante que enfrentar. Y la provisión que hemos obtenido en la comunión con Dios será la cual recurriremos para enfrentar los vientos contrarios. Ahora, gracias a Dios y bendito Dios por eso, el Señor siempre nos está enseñando en todas las circunstancias de la vida. Y aquí entramos entonces al segundo punto. El maestro siempre está enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Somos discípulos de Jesucristo. Y seremos discípulos hasta que el Señor venga o se acabe nuestra vida aquí en la tierra. Somos discípulos del Señor. Estaremos siempre aprendiendo. El gran error es creerse pues que somos ya la última Coca-Cola del desierto. Siempre estaremos aprendiendo. Y que Dios nos guarde para que nuestro corazón no se envanezca y se llene de soberbia y de orgullo y no sea un corazón enseñable. Siempre estaremos aprendiendo. Así que vamos a ver aquí, en el desarrollo de este segundo punto, que es donde voy a compartirles varias cosas, es que Dios se manifiesta en el momento oportuno. Dios se manifiesta en el momento oportuno. No es cuando yo quiero, es cuando Él quiera. Dios no se demora, tampoco se anticipa. Llega en el momento preciso y en el momento que Él tiene diseñado. Y quiero decirles que en este versículo 48, Marcos 6:48, hay una gran riqueza a la luz de lo que estamos estudiando. Así que vamos a leerlo despacio. Por eso le decía que era importante para mí que usted leyera con suma atención conmigo. Marcos 6:48. Despacio, vamos a leerlo y a reflexionarlo. Y viéndoles remar, Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Veamos varias cosas aquí, importantes, muy importantes. Lo primero es que dice la Biblia que el Señor viéndoles remar con gran fatiga, luego ese remar con cansancio ya porque llevaban horas, imagínate, horas tratando, y yo creo que y los vientos contrarios avanzaban 5 metros y se devolvían 4. Eso es muy duro. Por eso estaban nomás a mitad del lago y horas remando. Ahora, no estamos hablando de citadinos en el mar de Galilea, eran pescadores del mar de Galilea. Así que ellos sabían remar y conocían bien el mar. Pero es que no es suficiente con tener talentos y carismas. Si Jesús no está, de nada sirve eso. Así que ellos están trabajando y dándole y dándole. Y el Señor los ve. Y saben que están remando con gran fatiga. Y aquí le quiero decir algo. Jesús sabe cómo estás tú. Porque a veces pareciera que a uno como que, ¿será que el Señor sí me oye? Pero Señor, tú sí sabes, Dios, mira lo que está pasando, ¿por qué no haces algo? Dice, viéndoles remar, el Señor sabía de su condición. Y la barca estaba en medio del mar. Ahora, nos dice el mismo versículo 48, cerca de la cuarta
vigilia de la noche. Escúcheme aquí. El periodo de 24 horas para el hebreo estaba dividido en dos grandes porciones, el día y la noche. Pero la noche estaba segmentada en 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12 de la noche, la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a las 6. Ahí se acababa la noche y comenzaba el día hebreo. Aquí dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea que eran cerca de las 3 de la mañana. Óigame, por favor, están remando desde la tarde, la noche, y son, póngale, las 2:45 AM. Y están remando. Habían pasado horas. Y yo me los imagino. La Biblia no lo dice en detalle, pero hay que usar la imaginación. Yo me los imagino y me imagino a Pedro, ¿no? Organizando el remo ahí. Pedro hablando, bueno, Tomás y Mateo, háganle, toca a ustedes el turno. Bueno, a ver, Bartolomé fulano, no se haga el perezoso, sigue usted, hermano. Y ellos ya sudando, cansados, yo me imagino cómo era eso. Y el viento, y ellos empezaban a experimentar también como cierta decepción, porque como dice el chavo, no nos hagamos tarugos, pero cuando uno está haciendo algo con esfuerzo, con tenacidad y no ve resultados, uno se siente mal. Aunque lo que esté haciendo es para Dios, pero uno se siente mal. Y ellos estaban trabajando fuerte. Ya iban a ser las 3 de la mañana. Y saben, hermanos, Jesús no se estaba demorando. Jesús sabía en qué momento llegar. Y el texto dice, y me encanta como dice, Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos. ¿Sabe por qué me gusta? Porque Jesús está orando. La barca está en medio del lago, pero Jesús nunca la perdió de vista. Jesús no llegó a la hora y dijo, ¿para dónde estarán estos muchachos? Muchachos. Jesús sabía dónde tenía que ir. Por la gracia de Dios, somos un plan tan importante para Él que Él no lo pierde de vista. Así lo que usted esté viviendo le haga creer que sí. Pero ellos estaban en la mira del maestro. Y Jesús estaba orando. Y llegó la noche y empezó la noche. Y a eso de las 2:40 dijo el Señor, ahora sí, voy por ellos. Yo creo que ellos ya no querían dar más remo. Descansaban por raticos. Claro que no había más opción, había que seguir remando. Porque ¿quién se iba a bajar? Hay que seguir. No había más opciones. Ahora, el mismo verso 48 dice, vino a ellos andando sobre, Jesús vino andando sobre el mar. Resulta que el Evangelio de Mateo, el paralelo a esta historia, dice que la barca era azotada por las olas. El término que se usa es ese, azotada por las olas. Y el viento era contrario. Yo me imagino cómo se sentían esos discípulos en la barca. Pero a pesar de que las olas se levantaban y golpeaban duro la barca, y a pesar de que el viento era contrario, Jesús se viene caminando por encima de todo eso. Y ahí hay varias cosas que yo veo. Primero, es que no importa cómo esté la situación, nada detiene a Jesús cuando de salvar a sus hijos se trata. Nada. En segundo lugar, yo veo al Creador enseñoreándose de su creación. ¿Cómo lo van a detener las olas si Él es el Creador? Y el Señor viene sobre las olas y a pesar del viento contrario, viene a encontrarse con sus discípulos. Yo trato de imaginarme cómo están los discípulos allí. Y cómo están, yo me imagino que ellos estaban asustados, hermano. Bueno, claro que los 4 pescadores de Galilea, los 4 primeros discípulos que el Señor llamó,
pues al fin y al cabo eran de allí. Conocían las tormentas y tempestades del mar de Galilea. Ellos conocían los truenos, conocían las olas cuando se levantaban. Pero los otros, con los otros la cosa no era igual. Pero en medio de esa crisis, el Señor viene a darle ánimo a sus discípulos. Y esto es lo tercero que vamos a estudiar. Ya vamos, literal B. Jesús anima a sus discípulos en medio del cansancio y del temor. Y yo quiero hacer énfasis en eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces cuando estamos ante una crisis y eso genera temor, eso genera en nosotros duda o eso genera en nosotros desaliento, pensamos o creemos que si oramos el Señor nos va a quitar el obstáculo del frente. Y no es así. Lo que Él va a hacer es darnos fuerzas para superar el obstáculo. Por ejemplo, cuando Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní: Padre, quita de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor no le quitó la cruz, le envió un ángel para fortalecerlo. Así que hay ciertas etapas en nuestra vida que aunque oremos, el Señor no las va a quitar, pero sí te dará las fuerzas para que las superes. ¿Y sabe por qué? Porque quitarte la prueba no te va a llevar a crecer en el Señor. Se perdería el aprendizaje, el proceso. Lo que Dios hace es darte fuerzas para crecer en fe, aprender a depender del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 49 y 50. Marcos 6, 49. Recordemos que el Señor viene caminando sobre las olas, ¿verdad? Sobre el mar. Las olas se levantan y azotan la barca. El viento era contrario. Y si usted observa la parte final del versículo 48 que dice: quería adelantárseles. Yo trato de imaginarme ese cuadro. Los discípulos asustados, remando. El agua les chispea la cara, cuando por el lado el maestro. ¿Cómo? Yo me imagino, él quería, perdóneme, pero la Biblia no dice que Jesús tenía como intención subirse a la barca. Él quería adelantársele. No, pues claro, es que caminar sobre las aguas no es de todos los días. Imagínese usted semejante, y llegar allá, él quería adelantárseles. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Jesús quería adelantárseles? Para que vieran más el milagro. Yo no sé, pero la Biblia dice que él se les quería adelantar. Resulta que ahora, dice el verso 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora, pensemos en los discípulos un momentico antes de la reacción de ellos. Los discípulos estaban empezando a conocer el poder del Señor Jesús. Ellos nunca habían visto al maestro caminar sobre las aguas, menos aún caminar sobre un mar bravío, menos caminar en tiempo de tempestad. Así que cuando ellos lo ven caminar piensan que es un fantasma y ellos comienzan a gritar. Comenzaron a gritar. El tamaño de una barca es pequeña y comienzan a gritar porque no pueden salir corriendo. No tienen más opción, solo gritan. Yo me imagino a Pedro, a Tomás, a Jacob, a todos ellos gritando. El azar que hubo en el momento. Ahora, si alguno de los discípulos sufría del corazón, yo me lo imagino, por Dios, iban a ser las 3 de la mañana, todo está oscuro, el viento es fuerte y las olas golpean y todos asustados. Yo me imagino, voy a decir por ejemplo Leví, Mateo, con un problema en el corazón. Yo creo que ese hombre estaba así cuando ve andar a Jesús y todos comienzan: un fantasma, ese pobre hombre me va a dar, yo no aguanto ya más, aquí que vea Dios, mundo cruel. ¿Y sabe por qué recreo esa escena? Para decirle algo, escúcheme. Muchas veces usted ora para que Dios haga algo y Dios hace algo y usted no logra ver que es Dios. ¿Y sabe por qué no logra ver que es Dios? Porque usted cree
que Dios le va a responder como usted se lo ha pedido. Y no es así. Ciertamente Dios le responderá, pero no como usted quiere. Él lo hará a su manera. Y siempre la manera de Dios es la mejor. Siempre. Dios sabe lo que hace. Ahora, si vemos la manifestación del Señor en una nueva faceta de su poder, porque el Señor allí está revelando un nuevo nivel de gloria sobre sus discípulos. De manera que las crisis son ideales para tener nuevas revelaciones de la gloria de Dios. Es como si las crisis fueran diseños del cielo, excusas de Dios para manifestar su poder sobrenatural, para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Tristemente, nosotros como discípulos, que muchas veces estamos en el prekinder, llega la crisis, queremos tirar la toalla, queremos abandonar el ministerio, queremos dejar de orar, queremos dejar de buscar a Dios, cuando lo único que Dios está esperando es que tú perseveres para que seas testigo del poder de Dios en esa situación. Y lo único que yo tengo que hacer entonces es ir al Señor y clamar su poder. Dice la palabra del Señor, versículo 50. Dice, porque ellos creían que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estaban llenos de temor. Y Jesús se revela una vez más como el yo soy. Y entre las cosas que el Señor hace es darle ánimo y los lleva a despojarse del temor, porque si hay algo que te impide avanzar es el temor. Y cuando uno lee la Biblia de comienzo a fin, uno ve que es como una frase favorita de Dios para sus hijos: no temas, no temas, no temas. Porque es una lucha en el corazón humano a veces avanzar. Y es que, hermanos, a veces no es fácil seguir caminando cuando el viento es contrario. No es fácil seguir avanzando cuando uno siente que las olas se están golpeando duro. No es fácil avanzar cuando uno busca a Jesús al lado y no lo siente. Y parece como que se le ha perdido. Pero como ya nosotros vamos creciendo en el Señor, sabemos que independientemente de lo que yo sienta, Él me tiene en sus ojos. Él nunca los perdió de vista. Él lo que estaba haciendo era preparar el escenario para una gran enseñanza, una gran manifestación de su poder. Ahora, cuando Jesús llega, aquí entramos al literal C, cuando Jesús llega, la presencia de Dios calma la tempestad. Cuando Jesús llega, todo es transformado, hermano. Cuando Jesús aparece, todo es cambiado. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 51. Marcos 6, 51. Y subió a ellos en la barca. Eso fue glorioso. Eso fue glorioso. Que ellos estén allí en la barca todos asustados. Entonces el Señor les habla: tranquilos muchachos, yo soy, no tengan temor. Ay, el maestro. Y el maestro se viene caminando y entró en la barca. Eso es glorioso, ¿no? Y él entró en la barca, dice el verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, cuando Jesús aparece en el escenario, todo es transformado. Y lo que Jesús hizo fue usar una crisis para enseñar una nueva faceta de su poder a los discípulos. Y de qué manera debemos enfrentar las dificultades. ¿Qué hizo Jesús? Pensemos. Jesús oró. Lo primero que Jesús hizo fue orar. Jesús oró. Luego el Señor comenzó a avanzar a pesar de las olas y a pesar del viento contrario. Jesús siguió avanzando. Y en tercer lugar, Jesús abrió su boca y declaró la palabra. Eso es lo mismo para usted esta noche, amado.
Yo no sé qué dificultad usted está enfrentando, ni sé si usted se siente como en el mar de Galilea, o usted se identifique tanto con los discípulos que sienta los pies mojados por las olas. Pero aquí Dios le está diciendo que hay que hacer: orar, no dejar de avanzar y declarar la palabra del Señor. Y si tú haces eso, prepárate, porque Jesús viene en tu ayuda. Jesús viene caminando sobre las olas. Y finalmente, literal de, la revelación de Dios requiere algo. La revelación de Dios no es un accidente. La revelación de Dios requiere corazones sensibles. Quiero decir, corazones enseñables. Si hay un corazón difícil al cual enseñar, es al corazón orgulloso, es al corazón soberbio, es al corazón que ya cree que todas se las sabe. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 52. Dice, ellos, el verso 51 dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, versículo 52, porque aún, mire, aún no habían entendido. Marcos 6, 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Imagínate, ya estaban en el milagro del mar de Galilea y todavía no habían aprendido la clase pasada. No habían entendido lo de los panes, pero ya estaban en la clase de Galilea. ¿Me hago entender? O sea, eso es como pretender entrar a quinto sin terminar cuarto. Oiga, y aquí yo veo algo. Y es que podemos ser testigos de un milagro y no aprender acerca del poder de Dios. Ellos habían visto un gran milagro, pero todavía no lo entendían, no lo asimilaban. Y ahora ellos están viviendo otro de los grandes milagros en el ministerio de Jesucristo. Pero dice el texto, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ahora, ojo con esta segunda parte. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, si hay algo que impide aprender de Dios, es la dureza del corazón. Cierto que a veces cuando el niño pierde el año en el colegio, es que el profesor se la montó desde el primer día. Yo lo pillé, yo lo vi. Se la montó al niño desde el primer día. O de alguna manera señalar, es que esa profesora que le tocó, uy, terrible. Esos un poco de niños quedaron mal en el salón. No, es que esa profesora que le tocó al niño. Entonces, a veces le echamos la culpa al maestro. Otras veces le podemos echar la culpa al mensaje. No es que no saben enseñar, es que el proceso no es el adecuado, la metodología no es la correcta, eso es muy complejo, eso nadie lo entiende, ni uno que es adulto, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el problema no es ni del maestro ni del mensaje, sino del discípulo. Y específicamente, aquí el discípulo no ha aprendido por la dureza de su corazón. Yo no sé, voy a darle un ejemplo. Pastor, renuncia al trabajo. Es un ejemplo, no estoy diciendo que aquí ocurre a alguien eso, no. Pastor, renuncia al trabajo. ¿Por qué, hermano? No, es que ese jefe me la tenía montada. Terrible. Ese hombre, de una manera de tratarme. Y no, yo definitivamente ya no soporté más porque tampoco, pastor, renuncié al trabajo. Y entonces ahora no, vengo a pedirle por favor que ore para que Dios me dé otro. Bueno, oremos, Dios tenga misericordia, pero mira, tú tienes que crecer en estas áreas. Oramos y el Señor le da otro trabajo. No dura 15 días por el mismo problema. Por cosas de la vida consigue un tercero. Entonces,
pastor, yo estoy que renuncio donde estoy. ¿Por qué? Yo no sé qué me pasa. Pero pastor, los jefes que me tocan son duros, son severos. Yo no sé por qué son así conmigo, pastor. Yo he compartido, ¿no?, que una vez yo le dije a una sierva del Señor, yo no sé por qué mis primeros 2 pastores fueron duros. Sí, me tocaron 2 pastores coléricos, severos. Entonces me dijo ella, porque así los necesitabas. Sí, la verdad. Así que a veces Dios nos permite vivir ciertas cosas, hermanos, a nosotros, y nos toca repetir la lección, porque no aprendemos, porque somos duros de corazón. ¿Sí ve que no hubo ni un amén, hermano? Eso es tremendo. Pero si yo digo, hermano, Dios nos quiere bendecir, amén, pastor, recibo eso, lo recibo, lo agarro, lo cojo, eso es para mí. Pero uno de los problemas por los cuales nos toca a nosotros enfrentar la misma situación y la misma prueba, y decimos, pastor, pero otra vez lo mismo, y dele, y dele, y dele, y 15 años en la iglesia y la misma logra con la... Porque no se aprende la lección. Pero también en el mismo salón uno ve a ciertos aprendices, a ciertos alumnos, a ciertos discípulos, que no hay que repetirles tanto, sino que ellos van cogiendo la lección y van pasando y van creciendo y van creciendo. El secreto está en el corazón sensible, el corazón manso, el corazón enseñable. Y Dios requiere un corazón así. ¿Y sabe por qué? Solo un corazón manso y enseñable es aquel capaz de recibir todas las bendiciones de Dios y siempre darle la gloria a Él. Así que algunas veces Dios, hermanos, se tiene que reservar ciertas bendiciones. No que no las quiera derramar, sino que no es el tiempo, por la dureza a veces de nuestro corazón. Pero el deseo de Dios es que aprendamos. El deseo de Dios es llevarnos de su mano. Y yo creo que independiente de la situación por la que tú estás pasando, adelante hay algo grande del Señor para ti, porque Dios lo ha diseñado. Y tal vez el viento sea contrario, tal vez la dificultad sea grande y grave, pero una cosa le digo, hermano, independiente del desánimo o la decepción, y usted diga, no, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, vaya y llórele al Señor toda la noche. Si no le caja la caja de servilletas, coja la sábana, llore toda la noche. Pero levántese, ore al Señor y coja fuerzas y siga perseverando, siga avanzando, no renuncie, siga avanzando, porque cuando a pesar de todo, a pesar de mis propias dudas, de mis propias crisis, yo sigo avanzando, yo estoy mostrándole a mi buen Dios evidencia de mi fe, y a causa de eso Jesucristo se pone en camino, viene sobre las olas y viene a traer un milagro, una solución. Cuando eso sucede, hermano, eso se llama revelación. Es cuando nadie se lo cuenta. Es cuando vamos más allá de la lectura de la Biblia. Cuando usted vive algo y nadie le puede arrancar de su corazón que Jesucristo el Señor es Dios todopoderoso, que no hay tormenta o tempestad que Jesús no pueda calmar, que lo único que el Señor espera de usted es que usted confíe en Él y siga caminando. Pase lo que pase, mire, no importa lo que sienta, lo que el diablo le venga a decir, tome otra vez fuerzas en el Señor y siga avanzando, porque Jesús viene en camino.